el anticristo del espíritu del anticristo, ¿sí? Son dos cosas distintas y vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 4 en el verso 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, este versículo es, ahora lo vamos a ver bien, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿sí? El espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Pero hay que diferenciar el espíritu del anticristo con la persona del anticristo, ¿sí? Entonces, lo que acá nos muestra el apóstol Juan es que hay un espíritu del anticristo. Es por eso, creo que es el siguiente verso. Primera de Juan 2:18. A ver si es ese. Sí, dice: hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Fíjense, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Esto muchas veces trae confusión. Porque entonces la gente dice, bueno, que al final son muchos, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea que cuando empiecen a aparecer muchos anticristos, vamos a entender que es el último tiempo. Ahí él continúa hablando, este versículo también viene al caso para estudiar este tema, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no son todos. Recuerden este verso porque tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, a ver, bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que tenemos al espíritu del anticristo que opera y tenemos a la persona del anticristo, ¿sí? Entonces, es por eso que han salido muchos prototipos de anticristo, pero solamente hay uno y es el que se va a manifestar. Prototipos de anticristo, por ejemplo, para que se entiendan, un prototipo del anticristo fue Adolf Hitler. Él fue un prototipo de anticristo. En cierta forma, obviamente no tan volcado hacia el pueblo cristiano, sino más bien hacia el pueblo judío, que también pueblo de Dios. Pero él es un prototipo de anticristo. Y cada tirano, porque la Biblia habla de que, y lo describe al anticristo como un tirano, cada tiranía que se ha levantado en la tierra es un prototipo del anticristo, ¿sí? Es por eso que hay muchos anticristos. ¿Por qué hay muchos anticristos? Porque el espíritu del anticristo se manifiesta en ellos, pero no porque son el anticristo que menciona el libro de Apocalipsis. ¿Se entiende? Son ideologías. Son pensamientos, son espíritus que traen una ideología y que lo que hacen justamente es que las personas tomen esa ideología y manifiesten una obra que es de anticristo, ¿sí? Es por eso que el mundo que nosotros vemos hoy día, todas las leyes, toda la moral, toda la ética que se mueve en el mundo hablando sin Dios, es una ética y es una moral lejos de Dios, ¿sí? Están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces, como el mundo entero está bajo el maligno, ese espíritu del anticristo es quien opera y quien trabaja para justamente traer esas corrientes de pensamientos anti Dios. Ahora, lo que les quiero mostrar es los versículos con respecto al anticristo, ya no el espíritu, sino él mismo, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el verso 1, esto es un pasaje conocido. Verso 3. No, esperen, a ver. Fíjense, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogábamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahora, ¿sí? No se dejen mover fácilmente el modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera. El engaño es una señal del tiempo del fin. Vivimos en un engaño que hasta allá los medios de comunicación sueltan noticias falsas, los que supuestamente son oficiales. Para que se den una idea. Dice, porque no vendrá, o sea, el Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado. El hombre de pecado. Entonces es un hombre,
¿sí? Sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto Pablo está hablando escatológicamente. El anticristo todavía no está sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, literalmente, pero sí ya se está haciendo pasar por Dios, ¿sí? Y es impresionante porque, ¿saben lo que me llama la atención? Que esto no se habla en la iglesia. Pero fíjense lo que él les dice en el verso 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, fíjense la importancia que para Pablo tenía este tema, porque ¿qué es lo que siempre dicen? No hay que hablar de Apocalipsis, ¿de qué sirve hablar del anticristo? ¿En qué edifica? Y en cierta manera, si uno es un niño espiritual, es cierto, no edifica y no fortalece en nada. Ahora, cuando uno ya es más maduro y va a buscar alimento sólido, como explica el apóstol Pablo, esto te permite comprender los tiempos que estamos viviendo y ser entendidos en los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos del tiempo que estamos viviendo como iglesia. ¿Sí? Dice la Biblia que había una tribu que era la tribu de Isaacar, hombres entendidos en los tiempos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Exacto, Jefferson, como los Isaacar. ¿Sí? Personas entendidas en los tiempos. Tenemos que ser esos Isaacar espiritualmente hablando, que entienden el tiempo profético que están viviendo. Ahora fíjense cómo Pablo hablaba de esto y es muy común para él. Y él dice, ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, que no quiero entrar en esto porque nos vamos a desviar, pero para mí quien detiene a la manifestación del anticristo es la esposa del cordero, ¿sí? No toda la iglesia, sino la esposa, la que se va a ir primero, ¿sí? Fíjense, el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Hay alguien que tiene que ser quitado de en medio para que aparezca el anticristo. Es por eso que no es un fundamento directo para mostrar que hay una parte de la iglesia que se va a ir antes, ¿sí? Pero es un fundamento indirecto. No lo dice literalmente, pero acá Pablo está diciendo, hay alguien que se tiene que ir para que el anticristo aparezca literalmente, ¿sí? Entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, continúo hablando un poquito más. Ahora, fíjense que habla de aquel inicuo a quien el Señor va a matar. Y acá mencionábamos, dice, el hombre de pecado, ¿sí? El hombre de pecado. Entonces es un hombre. Vamos al siguiente verso, Daniel 7:19, y ya entramos bien de lleno en el tema que nos tocaba hoy, ¿no? Daniel, el profeta Daniel, el libro de el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel, les dije, 7:19. Verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres cuernos. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. O sea, fíjense, los cuernos en la Biblia sí tienen que ver con reyes, con una autoridad que Dios da. Por eso el rey David, si ustedes leen la Biblia, Saúl fue ungido, pero con una, no me sale el nombre ahora, pero fue ungido con una, como con una palangana, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, ¿sí? En cambio, el rey David fue ungido con un cuerno. Esa es la diferencia del ungimiento que verdaderamente Dios trae. Entonces, sí, Katia, es normal. Es normal sentir ganas de irse de este planeta. Obviamente, ¿no? Irnos en el arrebatamiento con el amado. No hablamos de dejar esta tierra en otro sentido, por favor. Ahora, fíjense, ¿sí? Fíjense que acá está hablando de un cuerno, que es un rey, ¿sí? Porque la Biblia lo describe también como un rey, al anticristo, que tiene ojos, que tiene boca y que habla. Entonces, claramente, ¿sí? Bueno, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Entonces, vemos claramente acá que el anticristo es una persona, ¿sí? Es una
persona que va a aparecer físicamente. ¿Por qué? Porque el anticristo justamente viene a, ¿cómo decirlo? A tomar el lugar o a querer tomar el lugar que Jesús tomó. ¿Sí? Ustedes, si nosotros analizamos, vemos que Satanás quiso tomar el lugar del Padre. ¿Sí? Satanás, el pecado de Satanás fue: subiré a los cielos a lo alto y me voy a hacer un trono al lado de un trono con Dios allá en las nubes y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ocupar el trono de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Ahora, como no pudo hacerlo, justamente lo quiere hacer en cierta manera con su hijo, entre comillas. No hay un versículo que diga que es hijo del diablo, aunque los hijos del diablo existen. La Biblia los habla. Pero entonces, ahora lo que el anticristo quiere hacer es tomar el lugar del Señor, de Jesús como Mesías. Entonces él va a aparecer físicamente y se va a presentar. Y ahora vamos a lo realmente interesante de esto que yo les hablaba, la conexión entre el anticristo y el Mesías de los musulmanes. ¿Sí? Vamos a verlo para que lo podamos comprobar juntos. Entonces, ¿qué creen los musulmanes? El Corán se dedica puntualmente a decir que Jesús no es hijo de Dios, ¿sí? Que Alá no tiene hijos y que Jesús no murió. Vamos, acá frenamos un cachito y les hacemos algunas bases. No les voy a compartir la sura y dónde es que lo habla. Búsquenlo ustedes para que vean que yo no les miento. Pero búsquenlo, investiguenlo para que vean que yo no les miento. El Corán menciona más veces a Jesús que a Alá. Que a Mahoma. ¿Sí? Mahoma es el profeta. ¿Qué es lo que creen los musulmanes? Que Alá es Dios, Mahoma es su profeta y están esperando a su Mesías. ¿Sí? Lo que los musulmanes creen es que Alá es el verdadero Dios y es el único Dios. Me explico. Esperen que voy a poner acá para que no sea tan aburrido. Entonces, tampoco que yo soy muy divertido, pero para jugar un poquito con la cámara. Pero entonces, ellos creen que el Dios que se le manifestó a los hebreos era Alá. Lo que pasa es que los hebreos no lo entendieron. Eso es lo que dicen ellos. Y que los hebreos, o sea, el pueblo de Israel, transgiversó la escritura. Entonces ahora Dios lo que hizo fue tomar al profeta Mahoma y revelarle la verdadera palabra de Dios, que es el Corán, porque lo que hicieron el pueblo de Israel es una aberración y ellos transgiversaron la palabra de Dios. Entonces ellos creen que hay un único Dios, que el Dios de los cristianos, que el Dios de los judíos y que el Dios de los musulmanes, para ellos dicen y creen que es el mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que el pueblo de Israel lo rechazó, que el pueblo cristiano lo rechazó y ahora ellos lo aceptaron en perfección, según lo que ellos dicen. ¿Sí? Entonces, para que se entienda como base, ¿qué es lo que habla el Corán? El Corán se dedica puntualmente a negar las bases de nuestra fe. ¿Cuáles son las bases de nuestra fe? Que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día. Y por ende nos limpió de nuestros pecados. Esa es la base del cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que dice el Islam? El Islam dice que Alá no puede tener hijos. Entonces, Jesús no puede ser el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que dice el Corán? Que Jesús, o sea, ellos creen en Jesús, porque justamente Jesús para ellos fue un profeta que habló acerca de Dios, pero lo que pasa es que nosotros los cristianos lo malentendimos. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, ellos creen que Jesús fue un profeta de Dios, pero que nosotros entendimos mal su mensaje. Él hablaba del Corán, él hablaba de Alá. ¿Sí? O sea, fíjense, para poner un poquito en contexto, Mahoma nació en el año 600 después de Cristo. ¿Sí? O sea, 600 años después de Jesús aparece Mahoma y de ahí en adelante aparece el Corán y el Islam en sí. Entonces, lo que ellos dicen es que Jesús fue un profeta, ¿sí? Enviado por Alá, no por Dios, que vino a predicar de Alá, pero que nosotros les malentendimos. Y lo que ellos dicen es que Jesús no murió, sino que Jesús, Dios se lo llevó al cielo, o sea, Dios lo arrebató, y el que murió, fíjense, o sea, el que murió en lugar de Jesús fue Judas. Lo que pasa que
el poderoso Alá hizo que Judas cambie de forma y tenga el cuerpo de Jesús y pareciera Jesús. Pero en realidad Jesús no fue crucificado, sino que el que fue crucificado fue Judas. Ahora, como fíjense las bases, ¿sí? Las bases del Islam. Bien, venimos bien. Entonces, poniendo esas cosas como base, ellos lo que están, el Corán lo que está haciendo es negar nuestra fe. Y si Jesús no es el Hijo de Dios, si Jesús no murió y Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. ¿Se entiende? Ahora, poniendo esto como base, vamos a ver otras cositas más fuertes todavía. Aunque no parezca. Los musulmanes creen que ellos le llaman Mahdi, como ven escrito acá. Mahdi. El Mahdi para ellos es el Mesías que ellos están esperando. ¿Sí? Ahora, el Corán dice que el Mahdi va a gobernar por 7 años. Y que va a gobernar 7 años desde Jerusalén. Apocalipsis dice que la tribulación va a durar 7 años. Y que el anticristo va a profanar el templo y se va a sentar a gobernar en Jerusalén. Ahora, eso no termina acá. Eso no termina acá. Ellos creen que Jesús va a volver. O sea, los musulmanes, según la profecía de los musulmanes, nadie calculó que sí. Vamos a ver cómo se toma esto. Así que si están acá, aprovechen. Lo que los musulmanes piensan y consideran, esperen que volvamos acá, es que Jesús va a volver. Claro, Jesús, el profeta, el de ellos. O sea, el Jesús que ellos creen, su profecía dice que va a volver para ayudarle ya casi digo el anticristo. Jesús, el del Corán, el profeta de Alá, ¿sí? Entre comillas Jesús, va a volver para ayudarle al Mahdi, que es el Mesías de los musulmanes, a establecer su reinado. Entonces, y es más, dice que Jesús va a volver para decir que lo entendimos mal. Y él va a volver y va a romper una cruz, va a decir que lo entendimos mal, que no lo adoren a él, porque no es digno de adoración, sino que hay que adorarlo al Mahdi, al profeta y a Alá. Ahora fíjense, esto es una conexión tremenda, porque Apocalipsis 13 nos habla de la bestia y el falso profeta. Y ahora lo vamos a ver versículo por versículo. Y lo otro, y terminamos acá y ya arrancamos a ver todos los versículos. Lo otro, para cerrar la frutillita del postre, es que cuando se terminen los 7 años del reinado del Mahdi, ¿sí? O sea, del reinado del Mesías de los musulmanes, cuando termine ese reinado lo que va a pasar es que va a aparecer el Shaitán. O sea, en otras palabras, el anticristo. Eso todavía no lo logro entender. Para ellos el Shaitán es como si fuese el diablo para nosotros. ¿Sí? Como si fuese el diablo para nosotros, para ellos es el Shaitán. Y el Shaitán va a aparecer, fíjense, al final de los 7 años para hacerle guerra al Mahdi. Es una cosa que... Porque lo que nosotros entendemos por la Biblia es que el anticristo va a reinar 7 años, para ser exactos, reinarle literalmente 3 años y medio, pero ya va a aparecer 7 años estableciendo su gobierno, y al final de la tribulación viene el Señor Jesús a hacerle guerra. Y ellos dicen que quien va a venir a hacerle guerra es el diablo. Y no solo eso, es por eso que Apocalipsis dice que el anticristo, el dragón, el anticristo y el falso profeta, los tres, sueltan espíritus, deben recordar este pasaje, eso está en Apocalipsis capítulo 16, sueltan 3 espíritus con forma de rana, que van a hablarle a los reyes del oriente, y le van a decir a los reyes del oriente que vengan para hacerle guerra al Cordero. ¿Sí? Cuando el Señor venga a la tierra, ellos van a pensar que es el diablo de ellos, ¿se entiende? El diablo de los musulmanes. Pero en realidad estará siendo Cristo en la venida pública. O sea, es una conexión muy, pero muy fuerte.
cómo se entrelaza todo. Ahora, no nos podemos basar por esto, ¿sí? No nos podemos basar por esto. O sea, hay una similitud que encaja perfectamente, pero no nos vamos a basar en esto, sino que vamos a ir a la Biblia, ¿sí? Vamos a ver por la Biblia algunos versículos que yo anoté acá para que lo podamos ver. Bueno, yo les dije que cómo apareció el Corán, que por ahí habían preguntado. El ángel Gabriel se lo revela a Mahoma, ¿sí? El ángel Gabriel le revela a Mahoma el Corán, ¿sí? Pero ustedes deben recordar, primera de Juan, capítulo 4, que leímos recién. Fíjense, primera de Juan, capítulo 4. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. O sea, la manifestación del anticristo, les estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. La manifestación del anticristo es que ese espíritu del anticristo no confiesa que Jesús haya venido en carne. Ese espíritu no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Pero el otro pasaje que no lo anoté, ya lo busco, un segundo tan solo. ¿Cómo es que dice? Si aún un ángel del cielo les predica otro evangelio, Gálatas 1.8. Gálatas 1.8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Ahora, no solo eso, que Pablo no se conforma con eso. Vuelve y dice, como antes le he dicho, también le repito, si alguno les predica un evangelio diferente al que han recibido, sea maldito. Ahora, fíjense que Pablo reconoce de que los ángeles del cielo pueden bajar doctrina. Claro, es que un ángel caído. Y si un ángel del cielo predica un evangelio diferente, sea maldito. O sea que fíjense cómo la escritura se anticipa tremendamente para que nosotros comprendamos la verdad. ¿Sí? Dios es impresionante en ese sentido. Porque Dios anticipándose, él comprende lo que está por pasar y él dice, miren que si un ángel explica otro evangelio, eso es maldito, no importa que sea un ángel. Entonces, no importa quién baja el mensaje, lo importante es qué mensaje está bajando. ¿Sí? Entonces, teniendo esto como base, vamos a empezar un poquito. ¿Sí? Bueno, acá noté que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Acá noté que ataca directamente las bases de nuestra fe, que es hijo de Dios y que es muerte, y Juan 3.16, ¿no? El pasaje más conocido, que por cuanto amó a Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense cómo el Corán se dedica literalmente a atacar la base de nuestra fe. Vamos a empezar. Acá lo había anotado, perdón. Gálatas 1.7 y 9. Lo primero que vemos, esto lo vamos a acomodar en este orden. Así, miren. Vamos a borrar esto acá y vamos a poner primero lo otro. ¿Sí? Apocalipsis 6. Los cuatro caballos de los jinetes de Apocalipsis son los colores de las banderas de los países árabes que son todos musulmanes. O sea, fíjense, Apocalipsis, vamos a empezar a ver sombras y figuras de Apocalipsis relacionado con el Islam. Miré aquí el primero, un caballo blanco. Miré otro, un caballo bermejo. Para que se entienda mejor, vamos a poner otra versión. Esperen un cachito que se tildó. Un caballo rojo, encendido, eso es bermejo. Acá, un caballo negro. Y el otro, acá. Miré y apareció un caballo amarillento. Reina Valera también dice un caballo amarillo. Ahora miren. Por ejemplo, la nueva traducción viviente. ¿Dónde está? Acá. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. ¿Sí? Y encima fíjense el nombre. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Y encima no solo eso. Dice que a estos dos se le dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra.
para matar con espada, con hambre, con enfermedad y animales salvajes. Un dato que encaja es que hoy en día los musulmanes son el 25% de la población. O sea, como para que se den una idea de la magnitud, ¿no? Pero el 25% es una cuarta parte de la tierra, ¿sí? Pero bueno, lo que encaja son los colores. ¿Por qué le digo los colores? Porque los colores son justamente eso. Fíjense, yo voy a poner así, banderas, países árabes. Y miren los colores, ¿sí? Verde, blanco, rojo, negro. Y se repite en todos los colores, salvo este que es todo azul, tiene el blanco. Pero después la mayoría de los colores, ¿sí?, coinciden con los 4 caballos de los jinetes de Apocalipsis que van a recorrer la tierra. Para mí, o sea, fíjense los colores, para mí está totalmente, o sea, totalmente entrelazado, ¿sí? Para mí tiene que ver en parte con eso. Es una sola, vamos a seguir viendo más. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Este es un pasaje conocido, yo los menciono, suelo mencionar mucho, pero dice: después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús. O sea, fíjense. Y bueno, y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca. Ahora, fíjense que los decapitaron por dar testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quién tiene la costumbre justamente de decapitar? Y aparte, o sea, de decapitar justamente por este motivo. O sea, ¿quiénes son los que tienen la costumbre de quitar la vida de esta forma? A quienes justamente, ya esto está pasando, a quienes justamente dan testimonio acerca de Jesús y proclaman la palabra de Dios y creen en la Biblia. Sin duda que esa costumbre es de ellos, ¿sí? Esa costumbre es la que ellos tienen, porque no hay nadie más que ataque tanto al cristianismo, ¿sí? El espíritu del anticristo no se manifiesta tanto en otras religiones, no se manifiesta de esa forma, ¿sí? Es impresionante el ataque que hay desde ellos hacia acá. Ahora miren, el número 666 es el nombre de Alá. Vamos a ver esto. Esperen que voy un segundo a ver si... Bien, no comentaron nada, seguimos. Miren. Yo acá agrandé, espero que más o menos se vea bien ahí. Miren, vamos a... Lo que nosotros hacemos cuando leemos, vamos a la Biblia un cachito, creo que estoy... Bien. En Apocalipsis, eso está Apocalipsis capítulo 13, el último versículo. Dice: aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Ahora, nosotros, ¿sí?, leemos 666, que es 666. ¿Sí? Para nosotros es un solo número. Pero esta versión lo muestra así. Pero otras versiones... Bueno, ven, por ejemplo, la Reina Valera lo escribe, o sea, no pone 666, sino que escribe 666. Entonces, el número no es 6, y es un 6 y un 6 y un 6 al lado. El número es 600, es 60 y es 6. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No es... El número no es 666. El número es 666. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo se escribe. Para los que están en TikTok, esto estoy compartiendo todo en YouTube por pantalla. Fíjense cómo se escribe. Vamos a poner así porque ya... Miren. Este es el número... Yo creo que se ve ahí, ¿no? A ver, pero vamos a hacer así. Ahí se ve sin duda. Fíjense, este es el número 600 y este es el nombre de Alá. O sea, este es el número 600, el número 60 y el número 6. Así se escribe
en el griego. Ahora, esto significa Alá. Este simbolito significa en el nombre de Alá. Y justamente las espadas cruzadas es el símbolo que ellos tienen. Otra coincidencia más. No lo sé, ahí está. Que coincide. Fíjense el 60 con el nombre. Es exactamente igual. ¿Sí? No hay diferencia. Fíjense la similitud. Está bien que este podríamos quitarlo porque es un símbolo. Serían estos dos. Pero justamente el símbolo de ellos son dos espadas cruzadas. O sea, para mí es impresionante la similitud. Yo no sé ustedes, vayan anotando sus dudas o sus inquietudes. Yo no tengo duda. ¿Sí? Para mí no es casualidad. Ya vamos viendo tres cosas. Vamos a ver otra. Daniel capítulo 11 en el verso... Bueno, en realidad serían 4 porque justamente... ¿Quién es el espíritu del anticristo? Dijo Juan. El que niega que Jesús ha venido en carne. Pero tenemos 4. Vamos a seguir viendo más. Daniel capítulo 11 en el verso 36. Fíjense, Daniel es... Si ustedes quieren comprender Apocalipsis, hay que leer Daniel, aunque sea muy confuso. Pero bueno, poco a poco lo van a ir entendiendo. Yo hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y miren que lo he leído. Dice, yo les estoy, sí. Perdón, pero me da miedo que no lo esté compartiendo. Daniel 11:36. Y él hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Sí? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ahí Reina Valera, se los voy a mostrar. Reina Valera traduce maravillas, pero fíjense, vamos a poner otra versión. A ver. Incluso blasfemará contra el Dios de los dioses, ¿sí? No es maravillas, no se refiere a cosas buenas, ¿sí? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se va a cumplir, ¿sí? Ahora fíjense lo que dice. Del Dios de sus padres no hará caso, ¿sí? Anoten eso. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero dice Daniel 11:38. Pero, o sea, más significa, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Sí? Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y fíjense, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora fíjense, no, esto es impresionante. Porque lo que Daniel menciona es que este rey, que es el cuerno, ¿sí? Que es la octava bestia también, se va a engrandecer sobre todo Dios, va a hablar en contra del verdadero Dios, que ya lo hace, pero bueno, justamente y también seguirá hablando. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, y acá lo vuelve a decir. ¿Dónde es que lo decía? Dios que sus padres no conocieron. Ahora, para que se entienda, ¿quién, sí? ¿Quiénes son los padres en ese contexto el Mahdi, del anticristo? Viéndolo, por favor, lo estamos viendo como si ya asumiéramos que es el Mesías del Islam. ¿Sí? Vamos a asumirlo por un momento para explicarlo. ¿Sí? Dice que del Dios de sus padres no va a hacer caso. Ahora, ¿quiénes son los padres de este hombre? No está hablando de los padres, ¿sí? Esperen un segundo. Bien, esperen, porque estaban compartiendo en live cuentas con banderitas
y encima el nombre, ¿no? Cuentas con banderitas islámicas. Ahora, por eso es que hablar de estos temas, pero bueno, hay que hablarlo, ¿sí? Perdón que me desvié por eso. Ahí va. Venía en decirles cómo venimos compartiendo acá. Perfecto. Venía diciéndoles que quién es el padre de los árabes. Porque no está hablando de los padres de él literalmente. Está hablando de sus padres, dice, en plural. ¿Quiénes son los padres de dónde descienden los árabes? Descienden de Ismael. ¿Sí? ¿Y quién fue Ismael? El hijo de Abraham. ¿Sí? Ustedes deben recordar. O sea, la guerra es justamente esa. Es Isaac contra Ismael. Es el hijo de la promesa contra el hijo de la esclava. Ese es el conflicto. Porque el conflicto viene desde Génesis. Cuando Dios le dijo a la mujer, tu simiente, o sea, tu descendencia y la descendencia de la serpiente van a luchar. Es una guerra de descendencia de simientes. Y esa simiente se prolongó en cierta manera y sigue hasta hoy día y seguimos en una lucha de simientes. Y en este caso, los padres justamente de él, humanamente hablando, descienden desde Abraham, de Abraham y Sara. Entonces, ¿quién? Esperen que no lo estoy compartiendo acá. ¿Quién es? Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y Dios que sus padres no conocieron. O sea que no va a hacer caso del Dios de Abraham. ¿Sí? No va a hacer caso del Dios justamente de Abraham. O sea, a quien va a ignorar es al Dios de Abraham. El anticristo va a ignorar, ¿sí? No hará caso significa no dar importancia, no darle respeto. Va a ignorar al Dios de Abraham. ¿Y quién es justamente el Dios de Abraham? Es el Padre. Hablando del Padre que es Jehová. Es el Padre y que por quien nosotros ahora tenemos eso a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? A través de que el Espíritu Santo hoy habita en nosotros. Entonces fíjense cómo justamente coincide todo, porque no va a hacer caso del Dios de sus padres, sino que va a tomar las fortalezas con un Dios ajeno. Entonces lo otro es, el anticristo va a creer en un Dios. O sea, no lo digo yo, fíjense, él honrará al Dios de las fortalezas. ¿Sí? El anticristo va a honrar al Dios de la fortaleza. No hay nada en la palabra fortalezas para mí. Algunos dicen que la palabra fortaleza, yo no lo encontré. La palabra fortaleza significa fuerte, significa torre, pero algunos dicen que significa marinete, que es lo que justamente se pone arriba de las mezquitas. Yo no lo encontré, ¿sí? Yo no lo encontré. Pero fíjense que él va a honrar a un Dios. O sea, no es ateísmo. Tiene un Dios a quien va a honrar. Y justamente con ese Dios se va a hacer de la fortaleza. O sea, fortaleza se refiere justamente a eso, a ciudades fortificadas. Con ese Dios va a tomar eso. Y colmará de honores a los que le reconozcan. ¿Sí? Yo, para mí no cabe duda, acá también, que, o sea, vamos por parte, que el anticristo tiene que tener un Dios a quien él adora. ¿Sí? Eso no hay duda, fundamento, escritura. Del Dios de sus padres no va a hacer caso, entonces podría ser, si es descendiente de Abraham, se entiende que sea que no hace caso justamente al mismo Dios, porque contra el Dios de Dios se va a hablar maravillas. Y a ese mismo Dios no le va a hacer caso. Para mí está claro. Pero ustedes díganme, después lo vemos. ¿Sí? No lo sé, Carmen. Capaz que sí, capaz que no. Estoy en duda, la verdad. Entonces acá les puse yo, ¿no? Los padres son Abraham y Sara. De ese mismo Dios no hará caso. Y hará que adoren a un Dios. Ahora vamos con lo otro. Apocalipsis capítulo 13. Fíjense. Apocalipsis capítulo 13. Acá son dos bestias. ¿Sí? Cuando hablamos de bestia hablamos de un reino y por ende de un rey. Eso está en el libro de Daniel. Las cuatro bestias que vio Daniel fueron cuatro reinos. Babilonia, ¿sí? Medo-Persa, Grecia y Roma.
¿sí? Que acá anoten esto antes de que me olvide. Fíjense, Babilonia reinó desde Asia, ¿sí? Esperen, ¿qué estoy compartiendo acá? Perdón. Babilonia reinó desde Asia. Esto no me olvidé anotarlo en el blog de notas. Medo-persa, son los persas, el príncipe de Persia, que también tiene que ver con eso, reinó en Asia. Ahora, continúan viniendo los reinos y fue Grecia, reina en Europa, desde Europa, o sea, y Roma gobierna desde Europa. Y dice la Biblia, en el libro de Daniel, Daniel ve estas 4 bestias separadas, ¿sí? Las ve separadas. Ve el león, el leopardo, no miento, el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible que fue Roma, ¿sí? Ahora, Daniel las ve separadas. Apocalipsis 13 ve a una bestia, dice que subía del mar, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como león. ¿Sí? Esas son las bestias que menciona Daniel. O sea, las 4 bestias que Daniel menciona separadas, Apocalipsis 13, las muestra juntas. Y anoten esto porque yo me olvidé acá. Esto entra parte de otro fundamento más, ¿sí? Otro fundamento más para fundamentar de que justamente el anticristo es el Mesías del Islam. Porque va a surgir desde Europa, eso muestra la Biblia, no quiero desviarme, pero cuando habla de los 10 reyes se refiere a Europa, y los 10 cornos, va a surgir desde Europa, pero él no es oriundo de Europa, sino que es oriundo de Asia, donde también fue oriundo el Señor, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que 2 reinos de Europa y 2 reinos de Asia se juntan en Apocalipsis 13, ¿sí? Es por eso que este anticristo va a salir desde Europa, pero con raíces justamente de Asia, porque es la conexión de los 4 reinos, se unen en uno solo. Es por eso que nosotros vemos en Europa hoy día el avance a través de la inmigración ilegal, cómo están, no voy a decir la palabra invadir, pero cómo están poblando Europa, ¿sí? Con la inmigración ilegal. Y hasta hubo un imán, como un sacerdote musulmán, que dijo que ellos iban a volver a recuperar, iban a volver a conquistar Europa, porque en un momento perteneció al imperio turco otomano, que eran islámicos, pero lo iban a hacer no con guerra, sino de una manera de la cual nadie se iba a dar cuenta. Y justamente la manera es esta, inmigración. Hoy, por tirarles un dato, el nombre más común, ¿sí? En Inglaterra es Mohamed. Es el nombre con más personas en Inglaterra. Mohamed. Un nombre árabe, ¿sí? No solo eso, hasta hay gobernantes ya árabes y musulmanes en Europa, en Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra, ¿sí? No es el primer ministro, pero es como para que se entienda, es como el vocero presidencial, por decirlo entre comillas. Yo no me acuerdo si es Pakistán o Afganistán o de un lugar de ustedes lo ven y es de rasgos asiáticos, árabe. ¿Sí? Esto es otra cosa que me había olvidado de anotar. Bien, ahora, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esperen que me está dando calor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio va a reinar la bestia literalmente, o sea, con todo poder. ¿Sí?
Es lo que se conoce como la gran tribulación. Los últimos 3 años. Perdónenme que no les compartí acá pantalla. Ven que me olvido. Bien. Entonces, va a reinar 3 años y medio literalmente, pero ya va a venir influenciando. No es que, o sea, las cosas no es que aparecen de la nada y apareció. Las cosas se van formando, va tomando años y poco a poco van tomando protagonismo hasta que aparece. ¿Sí? Entonces la bestia ya está actuando en realidad. Lo que pasa es que no la vemos todavía en su plenitud, pero ya está actuando, ya está formándose. ¿Sí? Entonces, ¿quién le dio la autoridad a esta bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón? Literalmente el diablo. ¿Quién reveló a ese profeta? ¿Quién le reveló supuestamente la palabra de Dios, entre comillas? Literalmente fue el diablo. Literalmente. Porque si va en contra del Hijo, es anticristo, es del diablo. ¿Sí? Ahora, no solo esto. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan que les dije? Muchas gracias, hermanito. Bendiciones. Sara también. Dios te bendiga mucho. ¿Se acuerdan que les dije acá que el Mahdi viene y Jesús también? Bueno, mire. Bueno, que dice, abrió su boca en blasfemia, es lo que dice Daniel también, para hablar en contra de Dios. Esperen un segundo. Ahí. ¿Sí? De los que moran en el cielo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, justamente por eso los va a decapitar. ¿Sí? Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sí? Se va a gobernar prácticamente en todo el mundo. Ahora, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. O sea, esta sube, ¿dónde está? Del mar. ¿Sí? Pero esta sube de la tierra. Fíjense que es otra. Tenía 2 cuernos, y acá está. O sea, fíjense. Tenía 2 cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. O sea, para poner en contexto, aparece la primera bestia, que entendemos que es el Mesías de allá de Asia. ¿Sí? Ellos dicen que va a venir justamente Jesús, el Jesús de ellos, el Jesús entre comillas, el Jesús, ¿sí? Para nosotros, el falso profeta. El falso profeta tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, tiene autoridad, esos son los cuernos, tiene autoridad semejante al cordero, porque se quiere asemejar al cordero, se quiere hacer pasar por Jesús, pero habla como el diablo. Da un mensaje diabólico. Y justamente, ¿qué es lo que dicen ellos? Que Jesús va a venir, Jesús, entre comillas, va a venir y va a decir, muchachos, no me adoren a mí, me malentendieron, adoren al Dios de las fortalezas. Adoren al Dios Alá. O sea, para mí está claro. Para mí ya no me cabe ningún tipo. Miren que siempre tuve dudas. Ahora no las tengo. No quiere decir que... Pero este sería el 6.º punto para mostrar lo que estamos argumentando. Que el anticristo es el Mesías del Islam. Es el 6.º punto que estoy mostrando. ¿Sí? Y justamente lo que hace el falso profeta es ejercer autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores adoren a esa bestia. Porque justamente lo que dicen allá en Asia, no quiero nombrar mucho esa palabra para que no les aparezca el video. Lo que dicen allá en Asia es que justamente Jesús va a venir para decir, adórenlo a él. Lo que dice Apocalipsis 13:12. No significa que yo tengo razón. Para mí, yo estoy seguro. Ustedes no me crean a mí. Yo les muestro los versículos. No me crean a mí. Por eso estamos haciendo, esto es un estudio, yo no les estoy enseñando.
Lo estoy viendo junto con ustedes, porque anoté algunos versículos y ahora los estoy deteniéndome. Y muchas cosas que les estoy explicando, en realidad las estoy entendiendo ahora mismo mientras se las estoy explicando. Les estoy contando lo que estoy estudiando, nada más. No me crean a mí. Analícenlo ustedes mismos. Pero para mí, hablo por mí, yo no tengo más duda. ¿Sí? También se le dio que haga grandes señales que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, yo nunca había encontrado eh, el lugar del falso profeta. O sea, yo nunca encontré eh, un lugar donde ubicar al falso profeta. Yo no lo encontré. ¿Quién era el falso profeta? ¿Qué hacía? Entendía otras cosas, pero al falso profeta nunca lo logré ubicar. ¿Sí? Porque algunos dicen que es el Papa, pero no puede ser. Porque eso tiene que ver con Babilonia. Esa es la iglesia falsa, es Babilonia, la mujer falsa, la iglesia falsa. La iglesia donde está llena de fornicación, justamente, o sea, llena de adoración a otras cosas que no sea Dios. ¿Sí? Entonces, el falso profeta no podía ser. Claro, ahora comprendo. Ahora comprendo. Que es justamente ese Jesús, entre comillas, que ellos esperan. Y justamente es ahí donde aparece el número de la bestia, que el número de la bestia es 666, que es el nombre de Alá. O sea, para mí no me cabe duda. Ah, y acá les voy a mostrar, justamente acá les mencioné eso, y les quería mostrar esto, miren. A ver si estoy compartiendo pantalla. No, no, ¿vieron? Ahí les comparto pantalla acá en YouTube. Miren, esperen. Miren. Acá está el anticristo, o sea, las características del anticristo y las características del Mahdi. Y acá tienen los pasajes, tanto del Corán como los de la Biblia. ¿Sí? Cabeza de un gobierno mundial, califa de un gobierno mundial. Líder de una religión mundial, establecerá el Islam como religión mundial. Confirma un tratado de 7 años entre judíos y gentiles, mantendrá un tratado de paz por 7 años entre judíos y gentiles. Gobierna 7 años, conquista Israel y Jerusalén, conquista Israel y Jerusalén, gobierna de Jerusalén. Sáquenle captura si quieren. O si quieren se las mando al grupo. Apunta y persigue a cristianos y judíos que no se conviertan ni se sometan. Obligará a cristianos y judíos a convertirse y enfrentar la muerte. Apocalipsis también. Acá podríamos poner Apocalipsis 24 también. Cambiará las leyes y el calendario. Ah, me faltó ese verso. Daniel 7:25. Implementará la ley Sharia y el uso del calendario islámico. Será ayudado por el falso profeta. Será acompañado por Isa, Jesús del Islam. Isa, no me acordaba cómo le decían ellos. Recibirá poderes sobrenaturales por parte de Satanás para realizar señales y prodigios. Ahí están los versículos. Y acá Alá le concederá. ¿Sí? Entrará en escena durante un periodo de gran agitación causada por la guerra, el crimen, desastres naturales y apostasía religiosa. Y acá exactamente lo mismo. Para mí las coincidencias son grandes. Me faltó leer Daniel capítulo 7, verso 25 decía. Acá está. ¿Por qué? ¿Por qué el anticristo tiene que salir de Europa? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El imperio romano, eso no hay ningún tipo de duda. ¿Sí? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos, o sea, fíjense, estos 10 cuernos los tiene la cuarta bestia, que es Roma. Entonces, del reino de Roma se van a levantar 10 reyes, ya se levantaron. Que eran los godos, los visigodos, los astragodos, los germánicos, bueno, son 10. De ahí, de todos esos, los sajones, de ahí se pobló toda Europa. Los germánicos es lo que hoy es Alemania, los sajones es Inglaterra, Gales, Escocia, y así cada lugar. Francia, España, o sea, toda Europa. Y dice, tras ellos, o sea, tras los 10 cuernos, se levantará otro.
el cual será diferente de los primeros, y a 3 va a derribar, eso no sé qué será, y hablará palabras contra el Altísimo, de vuelta otra vez, a los santos del Altísimo quebrantará, lo mismo que veníamos diciendo, y acá, pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 1, 2 y medio, nos da la cuenta, 3 años y medio, ¿sí? Cuando venía, bueno, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es que justamente el anticristo tiene que salir de Europa, es por esto, por este pasaje. Lo que va a pasar es que va a resurgir básicamente el Imperio Romano, ¿sí? Eso es básicamente lo que va a pasar. Pero actualizado y combinado con Asia, justamente por el Islam. Entonces, dijimos, los jinetes de los 4 colores de los caballos, Apocalipsis 24, los decapitados, el número 66, que es el nombre de Alá, ahí teníamos 3. El falso profeta que coincide con la descripción de un falso Jesús, o sea, aparenta ser Jesús, pero va a hablar como el diablo, justamente va lo que dice el Corán, va a aparecer Isa y va a enseñar a adorar a Alá, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, va a adorar a un dios, ¿sí? Va a adorar a un dios, no va a hacerle caso al dios de sus padres, o sea, el dios de Abraham y Sara, ¿sí? Y había un punto más, eran 6. Pero bueno, fíjense la cantidad de similitudes que hay. No sé qué opinan ustedes, no sé qué piensan. Para mí es claro que el anticristo viene de ahí, ¿sí? Para mí el anticristo viene de ahí.